Cuando se habla de la batalla de Okinawa, casi siempre se la resume como el último gran enfrentamiento del Pacífico, la antesala sangrienta del final de la guerra. Sin embargo, dentro de ese combate existió un frente específico que transformó la guerra en algo agotador, repetitivo y psicológicamente insoportable, la línea Suri. Ahí no hubo avances rápidos ni victorias claras. Hubo días, semanas y meses en los que el frente apenas se movía unos cuantos metros, mientras miles de hombres morían atrapados en un ciclo de ataques, contraataques y bombardeos constantes. En Suri, la guerra dejó de ser una sucesión de batallas y se convirtió en una pesadilla interminable. Okinawa no era una isla cualquiera. Era la más grande del archipiélago RYKY y se encontraba peligrosamente cerca del territorio japonés. Para Estados Unidos, capturarla significaba obtener una base desde la cual lanzar ataques directos contra Japón. Para el alto mando japonés, perderla equivalía a aceptar que la guerra había llegado a casa. Por eso, en lugar de defender las playas hasta el último hombre, Japón decidió algo distinto, atraer al enemigo hacia el interior y desgastarlo lentamente, convertir cada colina y cada cueva en una trampa mortal. El corazón de esa estrategia defensiva fue la línea Suri, una red compleja de posiciones fortificadas que atravesaba el sur de la isla. No se trataba de una sola trinchera ni de una muralla visible. Era un sistema de túneles, cuevas, búnkeres y posiciones interconectadas, muchas de ellas excavadas bajo antiguas aldeas y campos de cultivo. Desde el exterior, el terreno parecía tranquilo, incluso vacío. Pero bajo la superficie, miles de soldados japoneses esperaban. Al mando de esta defensa estaba el general Mitsuru Ushijima, un oficial que comprendía perfectamente que Japón no podía ganar la batalla de Okinawa en términos militares tradicionales. Su objetivo no era expulsar a los estadounidenses, sino infligirles tal cantidad de bajas que el costo de invadir el archipiélago japonés resultara inaceptable. En Suri, cada día ganado era una victoria estratégica, aunque se pagara con miles de vidas. Cuando las fuerzas estadounidenses desembarcaron en Okinawa en abril de 1945, el inicio fue engañosamente fácil. Las playas apenas ofrecieron resistencia. Muchos soldados creyeron que Japón estaba colapsando. Esa ilusión duró poco. Conforme avanzaron hacia el sur, comenzaron a encontrarse con una defensa invisible. Disparos aislados, emboscadas repentinas y artillería que parecía surgir de la nada. El enemigo no se mostraba, pero estaba en todas partes. La línea Suri rompió por completo el ritmo de la ofensiva estadounidense. Las tropas, principalmente del ejército y los marines, se veían obligadas a atacar posiciones que no podían ver con claridad. Cada colina debía ser tomada varias veces. Cada cueva debía ser limpiada una por una. El avance se medía en metros, no en kilómetros. Y cada metro costaba sangre. Lo que debía ser una operación rápida comenzó a alargarse sin una fecha clara de final. El clima empeoró aún más la situación. Lluvias torrenciales convirtieron el terreno en un lodazal constante. Los hombres avanzaban entre barro, cadáveres y restos de equipo destruido. Las trincheras se inundaban. Las armas se atascaban. Los heridos quedaban atrapados en el fango, a veces imposibles de evacuar. Okinawa no solo era un campo de batalla, era una trampa que desgastaba física y mentalmente a quienes combatían en ella. Para los defensores japoneses, la línea Suri ofrecía protección relativa frente a la abrumadora potencia de fuego estadounidense. Los bombardeos navales y aéreos arrasaban la superficie, pero muchas posiciones subterráneas sobrevivían intactas. Los soldados japoneses podían esperar a que el bombardeo cesara y luego emerger para atacar. Este patrón se repitió una y otra vez, creando una sensación de guerra sin fin para las tropas estadounidenses, que veían cómo el enemigo resucitaba tras cada ataque masivo. El combate se volvió brutalmente cercano. Granadas, lanzallamas y explosivos improvisados se convirtieron en herramientas cotidianas. Las cuevas no solo albergaban soldados, sino también civiles atrapados entre ambos bandos, lo que añadió una dimensión humana aún más desgarradora. En Suri, la línea entre combatiente y no combatiente se difuminó de forma trágica, y la guerra alcanzó un nivel de crueldad pocas veces visto. Con cada día que pasaba sin un avance decisivo, la presión aumentaba. Los mandos estadounidenses comenzaban a darse cuenta de que Okinawa no sería simplemente otra isla conquistada.
La línea Suri estaba cumpliendo su función, detener, desgastar y quebrar. El tiempo se convertía en un enemigo más, y la sensación de estar atrapados en una batalla interminable empezaba a extenderse entre las tropas. Antes de continuar con el video, recuerda suscribirte si estás disfrutando y aprendiendo algo nuevo. Apoya al canal con un like y comenta qué otras batallas quisieras escuchar. Continuemos. Conforme las fuerzas estadounidenses se adentraron plenamente en la línea Suri, la batalla dejó de parecer una ofensiva convencional y comenzó a sentirse como un castigo continuo. No había un punto de ruptura claro ni un avance decisivo que anunciara el colapso japonés. Cada día era una repetición del anterior: bombardeo, avance limitado, contraataque, retroceso parcial y nuevas bajas. La guerra entró en un ciclo agotador que drenaba la resistencia física y mental de ambos bandos, pero especialmente de quienes intentaban romper la línea. La defensa japonesa funcionaba como una red viva. Las posiciones no estaban aisladas, sino conectadas por túneles que permitían mover tropas, municiones y heridos sin exponerse al fuego enemigo. Una colina que parecía capturada podía volver a abrir fuego horas después. Un búnker destruido por artillería reaparecía activo tras la noche. Para los soldados estadounidenses, esto generaba una sensación profundamente desmoralizante: nada parecía definitivo. Ninguna victoria se sentía real. El general Mitsuru Ushijima y su jefe de Estado Mayor diseñaron la defensa con una frialdad calculada. Sabían que cada día adicional en Okinawa significaba más muertos estadounidenses y más dudas en Washington sobre el costo final de la guerra. La línea Suri no buscaba salvar Okinawa. Buscaba convertirla en una herida abierta que sangrara sin parar. Y lo estaba logrando. Las tropas estadounidenses comenzaron a mostrar signos claros de desgaste extremo. Las lluvias constantes empapaban uniformes, mochilas y armas. Dormir seco se volvió un lujo. Muchos hombres pasaban días enteros cubiertos de lodo, con los pies encharcados y heridas que se infectaban con rapidez. La evacuación médica era lenta y peligrosa, y no pocos heridos morían esperando ser retirados del frente. La fatiga acumulada provocaba errores, y en la línea Suri, un error casi siempre se pagaba con la vida. El combate dentro de las cuevas fue uno de los aspectos más traumáticos. No se trataba solo de disparar al enemigo, sino de entrar físicamente en espacios cerrados donde la visibilidad era mínima y el peligro máximo. Lanzallamas y explosivos se convirtieron en armas habituales, no por crueldad gratuita, sino porque eran la única forma de neutralizar posiciones subterráneas. Cada cueva tomada era un infierno claustrofóbico del que muchos soldados salían marcados para siempre. A medida que la batalla avanzaba, la línea defensiva japonesa comenzó a retroceder lentamente, pero sin romperse. Los estadounidenses capturaban una colina solo para descubrir que la siguiente estaba aún mejor fortificada. El progreso se medía en mapas con líneas que apenas se movían. Para los mandos, la situación era desesperante. Para los soldados, era una condena prolongada. Okinawa se estaba convirtiendo en una guerra de desgaste puro, similar a las trincheras de la Primera Guerra Mundial, pero en un entorno tropical y subterráneo. Los civiles atrapados en la zona de combate añadieron una dimensión aún más trágica. Aldeas enteras quedaron entre las líneas, y miles de personas fueron desplazadas, heridas o muertas. Muchos se refugiaban en las mismas cuevas utilizadas por los soldados japoneses, lo que complicaba aún más los combates. Para los estadounidenses, cada ataque implicaba el riesgo de causar víctimas civiles. Para los japoneses, la presencia de civiles era parte del caos inevitable de una defensa llevada al extremo. El impacto psicológico de esta guerra interminable fue profundo. Algunos soldados comenzaron a hablar de Okinawa como un lugar maldito, un frente donde el tiempo se había detenido. La rotación de tropas no siempre era posible, y quienes permanecían demasiado tiempo en la línea Suri desarrollaban una sensación constante de ansiedad, irritabilidad y agotamiento mental. El enemigo podía atacar en cualquier momento, desde cualquier dirección, incluso desde posiciones que se creían seguras. A pesar de todo, la presión estadounidense aumentaba lentamente. La artillería y la aviación castigaban sin descanso las posiciones japonesas. Cada día, la línea Suri perdía cohesión, aunque no colapsaba. Los defensores comenzaban a quedarse sin espacio, sin alimentos y sin descanso. Pero aún así, la orden seguía siendo resistir.
cada hora ganada justificaba el sacrificio. Para finales de mayo de 1945, la batalla había alcanzado un punto crítico. Ambos bandos estaban exhaustos. Los estadounidenses veían cómo la victoria se acercaba, pero a un costo que parecía no tener límite. Los japoneses sabían que el final estaba próximo, pero no tenían intención de rendirse. La línea Suri, aunque debilitada, aún no había dicho su última palabra. El colapso de la línea Suri no llegó con una ruptura espectacular ni con una retirada ordenada. Llegó como todo en Okinawa, lento, sangriento y agotador. A finales de mayo de 1945, la presión constante de la artillería, los bombardeos aéreos y los ataques de infantería comenzó a hacer insostenible la defensa japonesa. Las posiciones seguían resistiendo, pero el sistema que las conectaba, los túneles, las rutas de abastecimiento y la coordinación, empezaba a desmoronarse. La guerra interminable se acercaba, por fin, a su punto de quiebre. El símbolo más claro de ese colapso fue la pérdida del área de Suri, donde se encontraba el antiguo castillo que daba nombre a la línea defensiva. No era solo un punto militar, era un centro de mando, un referente psicológico y un ancla para toda la defensa japonesa del sur de Okinawa. Cuando las fuerzas estadounidenses comenzaron a dominar ese sector, quedó claro que la línea Suri ya no podía sostenerse como un frente continuo. A partir de ese momento, la batalla entró en su fase final. El general Mitsuru Ushijima comprendió que mantener las posiciones significaba la aniquilación total sin ningún beneficio adicional. Aún así, no contempló la rendición. Ordenó una retirada hacia el extremo sur de la isla, no como una maniobra para salvar fuerzas, sino como una prolongación del sacrificio. El objetivo seguía siendo el mismo, ganar tiempo y causar el mayor número posible de bajas al enemigo, incluso cuando la derrota ya era inevitable. La retirada japonesa fue una pesadilla. Se realizó bajo fuego constante, en medio de lluvias intensas y con tropas exhaustas que apenas podían caminar. Muchos heridos fueron abandonados. Otros se suicidaron antes de caer prisioneros. Las cuevas que habían servido como fortaleza se convirtieron en trampas mortales cuando los estadounidenses las sellaban o las atacaban con explosivos. El frente ya no era una línea, era un colapso progresivo, un retroceso sin descanso. Para las tropas estadounidenses, la caída de la línea Suri no trajo alivio inmediato. El avance continuó siendo lento y peligroso. Aunque la defensa organizada se había roto, los combates no cesaron. Grupos japoneses aislados seguían resistiendo desde posiciones improvisadas, atacando por sorpresa y negándose a rendirse. Cada colina tomada parecía ser la última, pero siempre aparecía otra resistencia más adelante. La sensación de interminabilidad persistía incluso cuando la victoria ya estaba asegurada. El costo humano alcanzó niveles estremecedores. La batalla de Okinawa se convirtió en la más sangrienta de toda la Guerra del Pacífico. Decenas de miles de soldados estadounidenses murieron o resultaron heridos. Las pérdidas japonesas fueron aún mayores, incluyendo no solo militares, sino también una enorme cantidad de civiles atrapados entre ambos bandos. La línea Suri había cumplido su función con una crueldad absoluta, transformar la conquista de Okinawa en una experiencia traumática imposible de ignorar. En junio de 1945, con la resistencia organizada prácticamente destruida, Ushijima se suicidó, marcando el final formal de la batalla. No hubo un momento claro de cierre, ni una rendición masiva que pusiera punto final al combate. Okinawa simplemente se apagó, dejando tras de sí un paisaje devastado, cubierto de ruinas, cuerpos y cicatrices físicas y mentales que durarían décadas. Las consecuencias de la línea Suri fueron mucho más allá de la isla. Para los mandos estadounidenses, Okinawa fue una advertencia brutal. Si la conquista de una sola isla había costado tanto, ¿qué significaría invadir directamente Japón? Las cifras, los informes y los testimonios de los soldados dejaron claro que una invasión del archipiélago principal sería una carnicería sin precedentes. La guerra, si continuaba por ese camino, no tenía un final aceptable. En ese sentido, la línea Suri influyó directamente en las decisiones estratégicas que vendrían después. No fue solo una batalla ganada, sino una experiencia que redefinió los límites de lo soportable. Okinawa mostró hasta dónde estaba dispuesto a llegar Japón para resistir y hasta dónde estaba dispuesto a llegar Estados Unidos para avanzar.
Ese choque de determinaciones aceleró el cierre de la guerra de una forma que aún hoy genera debate. Históricamente, la batalla de Okinawa suele recordarse por su magnitud y su brutalidad. Pero dentro de ella, la línea Suri representa algo aún más inquietante. La transformación de la guerra en un proceso interminable de desgaste, donde la victoria no se mide en territorio ganado, sino en la capacidad de seguir luchando un día más. Fue un frente donde el tiempo se volvió un arma y donde la humanidad quedó enterrada bajo túneles, barro y fuego constante. Hoy, Okinawa es una isla habitada, viva, reconstruida. Pero bajo su suelo permanecen los restos de aquella línea defensiva y de quienes murieron en ella. La línea Suri no fue solo una posición militar, fue el punto donde la guerra en el Pacífico alcanzó su forma más cruda y desesperada. Un recordatorio de lo que ocurre cuando un conflicto se niega a terminar y convierte cada metro de tierra en un sacrificio interminable. Gracias por llegar hasta el final del video. Si te gustó no olvides suscribirte para apoyar al canal y continuar con más batallas olvidadas. Hasta el siguiente video.